Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Qué maravilloso es tener al Supremo, al Grande, morando dentro de nosotros. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bueno, este es el día que el Señor ha hecho, nos alegramos y nos gozamos en él. Bienaventurado a los que tienen hambre y sed de justicia. La cuarta bienaventuranza afirma que son dichosos o felices los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios dice, porque Él nos bendice, nos da gozo, nos da alegría, nos concede el deseo de nuestro corazón. Eso quiere decir bienaventurado. Todo esto es conforme a su soberana voluntad. Dios usó dos necesidades vitales para el ser humano, para todos, que es hambre y sed. Hambre y sed. Todo ser se desespera. Todo ser se desespera cuando tiene hambre y cuando tiene sed. Una de nuestras mascotas, cuando tiene sed, llega hasta la fuente de agua. Si no hay agua, va a ladrar y ladrar hasta que se le ponga el agua allí. Entonces toma su agua y ya. Dice, y de esta misma manera debemos sentirnos o deseando, estar allí deseando en nuestro corazón que la justicia de Dios pueda cumplirse en nuestra vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Y de qué cosas se está hablando? De algunas cosas que nosotros necesitamos, pero dice que no nos afanemos, que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y cuando estamos haciendo lo correcto, miren, esto es maravilloso, porque si nosotros hacemos lo correcto, todas las demás cosas, todas, dice la palabra, serán añadidas. Esta es una promesa que nosotros tenemos. La justicia no se refiere a la justicia del hombre. Muchas veces nosotros decimos que es que tenemos que ser justos, pero hemos tergiversado la palabra justicia. De hecho, en este momento, en los Estados Unidos y en otros países están apoyando una situación. No me quiero meter en nada de eso, solo quiero poner un ejemplo para hacer cierta justicia. Salen a las calles, incendian autos, saquean, hacen una serie de cosas, ¿verdad?, que no tiene que ver nada con justicia. Isaías dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Eso que nosotros creemos a veces que justicia es como trapo de inmundicia. Ahora, ¿qué es un trapo de inmundicia? Miren, tengo que decírselo exactamente como es. Es trapos que se ponen para periodos menstruales. Eso es trapo de inmundicia. Esa es la justicia que nosotros podemos hacer. Esa es nuestra justicia. Pero la justicia perfecta es la justicia de Dios. Esa es la que nosotros debemos anhelar. Nosotros debemos anhelar esa justicia, la justicia de Dios. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Dice, solamente hacer justicia, 1, amar misericordia y humillarte ante Dios. Esto es lo que pide el Señor de nosotros. Esta es la real justicia de Dios. Isaías 1:17 dice así, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado. Empezamos a hablar de la justicia de Dios. Restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a las viudas. Aquí estamos hablando de la justicia de Dios. Hechos 10:34 dice así, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo,
En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, mire esta palabra tan linda, dice se agrada. Usted sabe qué tremendo es que Dios se agrada. Dice se agrada de él que le teme. Dios se agrada del que le teme a él y se agrada del que hace justicia. Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios, qué maravilloso es temerle a él y hacer lo correcto, lo que la palabra dice que nosotros debemos hacer. Proverbios 21:3 dice así: hacer justicia y juicio es al Señor más agradable que los sacrificios. Y hay veces que nosotros pensamos que es al revés. Pensamos que hacer tal sacrificio a Dios le va a agradar. Yo voy a hacer tal cosa, no quiero mencionar los sacrificios, pero nosotros todos podemos hacer una lista de cosas que son en sacrificio y pensamos que estamos realmente agradando a Dios. Pero la palabra dice que hacer justicia y juicio para el Señor es más agradable que los sacrificios. Proverbio 21:21 dice así: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Hay que seguirla, hay que buscarla, hay que hacer lo correcto, hay que aprender de la justicia del Señor. Cuando es así, dice que entonces hallará la vida, la justicia y la honra cuando nosotros lo hacemos. En hecho, hoy he sacado muchos versículos de la palabra para entender lo que es la justicia, porque a veces nos confundimos y decimos yo soy justo y decimos que soy justo por cosas que no tienen que ver nada con la justicia correcta. Hechos 10:34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo. Se dio cuenta, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dice, Dios no hace acepción de persona, sino a el que le teme. Y toda nación, mire, toda nación, toda lengua, Él se agrada de eso, del que le teme y del que hace justicia. Primera de Juan 2 dice esto: ya que sabemos que Cristo es justo. ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo es justo? Todos los que le conocemos, todos los que estudiamos la palabra, nos damos cuenta que Cristo es justo. También sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Entonces estamos viendo una característica que nos identifica hacer lo justo, porque nosotros somos hijos de Dios. Caminamos en la justicia de Dios porque hemos aprendido, porque somos sus hijos. Primera de Juan 3:10 dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Entonces aquí profundizamos un poco más en esto. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Eso lo dice la Biblia, Primera de Juan 3:10. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces es un filtro. Este es un filtro para nosotros. Nosotros debemos pasar por ese filtro, ¿verdad? ¿Cuánto estamos nosotros buscando? ¿Cuánto nosotros estamos teniendo hambre y sed de justicia, de hacer las cosas correctas, de agradar a Dios, de caminar en ese camino de Él? ¿Cuánto lo estamos haciendo? ¿Cuánto estamos amando a nuestro hermano? ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos amando a nuestro hermano?
cuánto estamos haciendo por ellos. Porque el amor se manifiesta de esa manera. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio lo mejor de Él. Dio a su Hijo. ¿Por qué? Por amor al mundo. Entonces esto a nosotros nos identifica. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, el que no lo hace no es de Dios. Y si no es de Dios, no hay un punto central. No, o es de Dios o no es de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser identificados como lo que nosotros somos. ¿Y quién nos puede ayudar en esto? El amado Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que ser personas que nos agrade la palabra. Para nosotros aprender de la palabra no sea aburrido, sea riquísimo, sea maravilloso. Esté el deseo en nuestro corazón de meternos en la palabra, de conocer más de la palabra, ¿verdad? Para aprender cada riqueza y poder caminar en cada riqueza que el Señor ha dejado. Y cada una de ellas nos bendice más a nosotros. Cada cosa de la palabra que nosotros ponemos en práctica nos bendice primeramente a nosotros. Hace cosas maravillosas, nos transforma. Por eso que nosotros dice la Biblia que somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento. Cada día conocemos más, pero no nos quedamos solamente en conocer, en escuchar, sino que vamos a hacer. Cuando nosotros vemos en la palabra algo, nosotros decimos, yo tengo que hacer eso. Yo me examino primero a mí. Tú tienes que examinarte primeramente a ti. Y cuando nosotros hacemos cosas que sabemos que no agradan a Dios, hay una campanita, plin, 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 que nos suena y nos dice, esto no le agrada a Dios. A mí me pasa, a ti también te pasa, porque somos hijos de Él. Y el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y Él nos habla. Y cuando nosotros vamos cambiando, vamos corrigiendo, porque así es nuestro caminar. Cada día vamos avanzando. Mira, no importa cuántos años tenemos en Cristo, siempre hay algo más que avanzar, siempre hay algo más que aprender, pero es de bendición para nuestras vidas. Y cuando nosotros lo vamos poniendo en práctica, se cumple esto. Bienaventurado, dichoso, alegre, felices los que están haciendo lo que la palabra de Dios dice. En Deuteronomio, quiero terminar con estos dos versículos. En Deuteronomio 24:14 dice, jamás te aproveches. Cuando yo entendí de esto, lo primero que le pedí al Señor, ayúdame, Señor, ayúdame hacer esto, ayúdame. Mi esposo y yo nos sentamos un día y leíamos esto y juntos oramos para que el Señor nos ayudara. Dice, jamás te aproveches del obrero pobre, sea tu hermano o extranjero. Yo vi años atrás, estando en los Estados Unidos, que la gente a veces contrataba extranjeros indocumentados y cuando terminaban el trabajo le decían, no te voy a pagar, o si acordamos que te iba a dar en el día de hoy 50, te voy a dar 20, y si tú quieres, tómalo, y si no, pues yo simplemente te acuso y punto. Y la Biblia dice, jamás te aproveches del obrero pobre, sea tu hermano o extranjero, que viven en tu ciudad. Debes pagarle lo que les corresponde al final del día, antes de que caiga el sol, sin dárselo, porque son pobres y cuentan con esa paga para vivir. De lo contrario, ellos podrán clamar al Señor en tu contra y serían, escúcheme, y Dios los va a escuchar. Dios los va a escuchar y tú serías hallado culpable
culpable, dice la palabra. Hay personas que ponen a trabajar a la persona que le ayuda en la casa o al que corta el jardín o lo que sea. Y cuando vienen para recibir su paga, le dice, hoy no te voy a pagar, te voy a pagar mañana. Pero te has puesto a pensar si esa persona estaba esperando ese dinero para llevar comida a la casa. Puede ir en el camino diciendo, Dios, ¿qué hago ahora? No me pagaron, no tengo comida para mis hijos. Y eso Dios lo va a escuchar. Entonces eso es la justicia de Dios. Y tenemos que estar, miren, muy pilosos en esto. Esa es la verdadera justicia. Dice la palabra, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Y eso es lo que anhelamos, que nosotros podamos de esa manera, como el ciervo, como ese animal que brama, que gime por el agua. Dice, por las corrientes de la agua, así clame por ti, oh Dios, el alma mía. Tenemos que pedirle eso al Señor, que nuestra alma pueda gemir y clamar por la justicia de Dios. Bendiciones, muchas bendiciones.